Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. No a la globalización, América primero. Ese fue parte del mensaje del presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. Y más presión para el gobierno de Venezuela. Estados Unidos impone nuevas sanciones al entorno cercano al presidente Maduro. El Papa reconoce que hay indignación entre los feligreses por casos de abuso sexual. La Iglesia Católica de Alemania admitió al menos 3.677 casos. Y las principales calles de Buenos Aires lucen vacías en el segundo día de paro contra el ajuste económico del gobierno del presidente Macri. Así comienza Panorama Mundial. Acompáñanos. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la globalización y reafirmó su mensaje de América primero. Y lo hizo en el foro más multilateral del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Trump además advirtió que Estados Unidos está mirando detenidamente la ayuda externa que envía a otros países. Informó también que limitará a un 25% su contribución a las misiones de paz de la ONU. Actualmente contribuye como un 28%. Trump exigió a la OPEP que deje de aumentar los precios del barril de petróleo y recordó que Estados Unidos está renegociando aquellos tratados comerciales que, en su criterio, los perjudican. En ese sentido, el presidente aseguró que ya no tolerará el abuso, haciendo referencia a los tratados con China. Ha sido un discurso que reivindica el patriotismo y que se ha apartado del tradicional papel de Estados Unidos como protector de Occidente. Este y otros discursos los ha seguido muy de cerca Gilbert Vega desde temprano y ahora nos acompaña. Está en las Naciones Unidas con toda la información. Muy buenas tardes, Gilbert. Un día, pues, no solamente de muchos discursos, sino también de reacciones. Así es, María Alejandra, y esos líderes del mundo han estado desfilando justamente por estos pasillos, entre otros el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a propósito pues ha incumplido una tradición aquí en la sede de las Naciones Unidas y en la Asamblea General, y es que después de Brasil siempre Estados Unidos es el mandatario que comienza con sus discursos. Pues él no lo hizo, llegó un poco retrasado y en su reemplazo pues estuvo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Pero como tú bien decías, María Alejandra, pues el presidente Donald Trump realizó aquí su segundo discurso ante la Organización de Naciones Unidas y al comienzo de ese discurso desató una ola de risas en el interior de la Asamblea General cuando dijo que en 2 años ninguna administración había hecho lo que él ha hecho hasta ahora. Posteriormente, pues desató y reiteró sus críticas contra la globalización y contra el multilateralismo, enfatizó en su doctrina de Estados Unidos primero y explicó por eso las razones por las cuales pues su administración ha decidido retirarse de algunos acuerdos internacionales. Esto fue lo que dijo a ese respecto. Rechazamos la ideología del globalismo y acogemos la doctrina del patriotismo. Alrededor del mundo, naciones responsables deben defender la soberanía, no solo de los gobiernos globales, sino también de otras formas de cohesión. Como parte de esas críticas, pues renovó algunos cuestionamientos a China por las que llamó prácticas comerciales que no van a tolerar y también reiteró sus críticas al acuerdo nuclear con Irán y al régimen de ese país. Dijo que es un régimen responsable de caos, de muerte y destrucción y también hizo un llamado a otros países para que continúen ejerciendo presión económica sobre Irán. La dictadura corrupta de Irán, los líderes de Irán, vieron el caos, la muerte y la destrucción en ese país. No respetan las fronteras o los derechos soberanos de las naciones. En vez de eso, los líderes iraníes gastaron los recursos de las naciones para enriquecerse, para promover este calvario en el Medio Oriente.
Y esta tarde pues ha respondido el presidente de Irán, Rouhani, ha dicho pues que hay algunos líderes en el mundo que actúan con desprecio de los valores de algunos organismos internacionales y ha acusado a Estados Unidos de estar realizando terrorismo económico. Dijo que las sanciones pues simplemente están afectando no solamente a la gente de su país, a la gente de Irán, sino también al resto de habitantes en la región. Y a propósito también ha hablado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por los riesgos que está viviendo el multilateralismo y también ha dicho que hace falta más cooperación internacional y que estamos en un punto de quiebre, pues en un momento en que el mundo lo necesita. Aquí está su declaración. La iniciativa de la cumbre de Singapur entre los líderes de Estados Unidos y la República Democrática de Corea, junto con la reciente reunión de los dos líderes coreanos en Pyongyang, da esperanza para la posibilidad de una plena y verificable desnuclearización de la península coreana en un contexto de seguridad regional. Y otro discurso que ha llamado la atención aquí es el del presidente de Francia, Macron. Es una larga exposición, unas fuertes críticas pues justamente a las prácticas nacionalistas, a los discursos y a las tendencias nacionalistas de algunos países sin referirse directamente a Estados Unidos, pero hizo una propuesta en el sentido de que se avance en el acuerdo de cambio climático y que de pronto se sancione pues a aquellos países que efectivamente pues están ejerciendo esas prácticas nacionalistas. María Alejandra. Y entre las frases que dijo Macron era precisamente que el nacionalismo podía llevar a la derrota, entre otras cosas, por supuesto. Muchísimas gracias, Gilbert Vega, por acompañarnos con los detalles desde las Naciones Unidas. Feliz tarde. Gracias. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también intervino en la ONU para referirse a la situación de Venezuela. Aseguró que en ese país los ciudadanos sufren por la carencia y la violencia que viven. Junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y al canciller peruano, Néstor Popolicio, Pence calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una tiranía y agregó que le rompe el corazón ver cómo se derrumba la democracia. Como lo anunció el presidente Trump hoy, Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones al círculo cercano de Maduro, los que están explotando al pueblo venezolano y no solo amenaza a la región, sino a todo el hemisferio. Tenemos que permanecer juntos en esta gestión de manera renovadas, aislar este régimen económicamente y diplomáticamente. Pero estén seguros de que Estados Unidos va a seguir con nuestros aliados en nombre de su seguridad. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso contra miembros del gobierno de Venezuela, entre ellos su esposa, Cilia Flores. Y el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones, nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Hoy han sacado un decreto de sanciones contra Cilia. Su único delito, ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, se van contra Cilia. Esta nueva tanda de sancionados del Departamento del Tesoro incluye el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Juan Carlos López desde Washington nos tiene los detalles.
El Departamento del Tesoro anunció que a través de su Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, OFAC, ha incluido a 4 personas del círculo interno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la lista de sancionados por Estados Unidos, basándose en un decreto que fue emitido durante la presidencia de Barack Obama y que le permite a Estados Unidos sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que considere están violando los derechos humanos. Ese decreto fue el citado, el 13692, por el Departamento del Tesoro para imponer las sanciones contra Cilia Adela Flores de Maduro, primera dama de ese país, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien tiene las funciones de vicepresidenta ejecutiva, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, también Vladimir Padrino López, el general Padrino López, incluido en esta lista. Quedan ellos entonces incluidos en un listado en el que ya se encuentra el presidente Maduro, también está Diosdado Cabello. Y resaltan en la comunicación otro nombre que fue incluido y aunque no tiene el rango de funcionario del gobierno, es para el Departamento del Tesoro un testaferro de Diosdado Cabello. De acuerdo con el comunicado, Rafael Alfredo Sarria Díaz es testaferro de Diosdado Cabello, posee propiedades a nombre suyas, pero que son en realidad de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Cabello, y por eso confiscaron un avión ejecutivo, un Jet Gulfstream 200, que se encontraba en la Florida. Según el comunicado, Sarria habría utilizado empresas de fachada para ocultar la propiedad de este avión, que de todas maneras fue confiscado como parte de esta nueva acción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de las medidas que ya había anticipado el secretario de Estado Mike Pompeo iban a venir dentro de los próximos días, así como las menciones del presidente Trump y del vicepresidente Pence en Naciones Unidas sobre las acciones que Washington prometió seguirá tomando por lo que considera es la violación de los derechos humanos en Venezuela. Juan Carlos López, CNN, Washington. Y a propósito de este tema, queremos preguntarles, ¿creen que pues las sanciones de Estados Unidos a más funcionarios venezolanos ayuden a solucionar la crisis en el país? La etiqueta Hispano Venezuela, pueden escribir a mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. ¿Ayuda entonces en algo a solucionar la crisis en Venezuela las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios cercanos al presidente Maduro? Espero sus comentarios. Pero mientras tanto, cuando regresemos aquí a Panorama Mundial, analizamos los discursos en la ONU y lo que representan para América. Otto Ray, el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, estará con nosotros en breve. Y también tendremos información sobre la Iglesia Católica de Momento de analizar lo que se ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas número 73 y para ello le damos la bienvenida al ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Ray. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, embajador, varios temas. Venezuela definitivamente ha sido protagonista. Se ha hablado del problema migratorio que está causando a la región, que ha significado Venezuela para la región. Pero comencemos por el discurso de Donald Trump, quien dijo no a la globalización y pues reafirmó su discurso de América primero. ¿Es posible para Estados Unidos revertir lo que luce una tendencia mundial, que es la globalización? Y más bien entonces Donald Trump en su segundo discurso ante la ONU dice y defiende el patriotismo sobre todo. Bueno, lo que Trump ha dicho, siempre dice cuando habla de lo que él llama América primero, es que no es América solo, no es que Estados Unidos es América solo, es que él dice que Estados Unidos ha sido tomado de ventaja, o sea que otros países han tomado ventaja de los Estados Unidos porque tiene la economía más grande del mundo y otros países dicen, bueno, ya que son tan ricos, ¿qué les importa a ellos 1 trillón más o menos? Y efectivamente le importa porque ese trillón más o menos viene de personas que trabajan
y paguen sus impuestos, que no es siempre lo que pasa en otros países. Es por eso entonces que quizás dijo que le iba a dar dinero era a los amigos, a los que respetaran realmente a Estados Unidos. Fue una advertencia que hizo hoy también allí. Bueno, yo no conozco a nadie que le dé dinero a sus enemigos. Así que lo que le está diciendo, como país, Estados Unidos debe de ayudar primero a sus amigos. Desafortunadamente vimos en la última presidencia, la de Obama, que se acercó demasiado a los enemigos y se olvidó de los amigos. Ahora, con respecto quizás a este nacionalismo que hoy, del cual habló Donald Trump, Macron, quien vino después, por cierto, a dar su discurso, él hizo una comparación e inclusive llegó a recordar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que a veces el nacionalismo lleva a la derrota. Inclusive lo llevó un poco más allá al hablar de las fronteras, que aunque no está de acuerdo o no cree en las fronteras completamente abiertas, le advierte o advirtió que es una falacia decir que las fronteras cerradas te hacen más fuerte como país. Bueno, me parece un poco extraño que el presidente de Francia diga eso. Yo tengo mucho respeto a Francia. Mi papá formó parte del ejército francés, de la Legión extranjera. Que además es un aliado de Estados Unidos, o lo ha sido por muchos años. Efectivamente, pero la frontera de Francia cayó en cuestiones de horas ante la invasión alemana. O sea, que la frontera de Francia no era suficientemente fuerte en aquel momento como para parar la invasión de un país que estaba dispuesto a derrotarlo. O sea, que no entiendo exactamente lo que quería decir el presidente Macron con que las fronteras no significan algún tipo de protección para un país. Sin embargo, está haciendo clara referencia a las palabras del presidente Donald Trump. Bueno, sí, pero digo, si estaba refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, como presidente de Francia, creo que debe de recordar lo que pasó con las fronteras de Francia y de Bélgica y de Holanda y de otros países europeos cuando fueron atacados por un país que ellos mismos habían permitido que se hiciera más fuerte que Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, etcétera. Ahora, con respecto a las políticas migratorias, el mismo secretario general de las Naciones Unidas ha criticado las políticas de la inmigración, de la administración Trump. Está en un escenario multilateral, hablando precisamente en contra, o no en contra, pero que no está tan de acuerdo con la globalización como sí con el patriotismo, con el nacionalismo. Está además en un escenario donde se está discutiendo y se va a ratificar un acuerdo sobre unas reglas de la migración global en Marruecos en diciembre, y sin embargo está pidiendo también respeto a la soberanía. ¿Cómo pues ve usted la relación de la administración Donald Trump con las Naciones Unidas en general? No muy buena, igual que las otras administraciones para las cuales yo he trabajado. Desafortunadamente, a pesar de que Estados Unidos fue el país que creó básicamente a las Naciones Unidas, y por eso que está basado en Nueva York. O sea, Estados Unidos fue el país que durante la Segunda Guerra Mundial pensó sobre ese concepto de una organización de Naciones Unidas, pero que desafortunadamente esa organización ha sido capturada por países no democráticos. Hay una mayoría de países no democráticos en estos momentos controlando la organización de las Naciones Unidas. No me sorprende que el secretario general tenga diferencias de opinión con el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país que más dinero le da a las Naciones Unidas. El 25%, una cuarta parte de todo el presupuesto de las Naciones Unidas viene de un país. El país que más criticado es en las Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué las Naciones Unidas, en su opinión, ha perdido tanta credibilidad? Ayer tuvimos a la presidenta de esta Asamblea General de las Naciones Unidas acá, la primera latinoamericana, además en la historia en presidir esta Asamblea General, María Fernanda Espinosa, y ella nos hablaba de cómo más bien hay credibilidad y que es algo que además ella se plantea hacer en este año de mandato. Pero la percepción entre nuestros televidentes y con muchos analistas es lo contrario, es que lamentablemente no sirve para nada. No, yo no diría que no sirve para nada, yo diría que ha crecido demasiado. Las Naciones Unidas quizás no debía ser más que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, punto. Tiene demasiadas organizaciones que están siendo corrompidas por muchos países. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos. Yo he representado a los Estados Unidos 2 veces, 4 veces, 2 como miembro del gobierno y 2 como miembro de una entidad sin fines de lucro ante la Comisión de Derechos Humanos.
está totalmente corrompida. Son las dictaduras del mundo las que acuden a participar en esa Comisión de Derechos Humanos. Y por eso es que quizás se ve o se percibe la inacción de las Naciones Unidas. Para protegerse, ¿quiénes son? China, Cuba, Irán, Sudán, los países, Rusia, países que violan derechos humanos. Y entonces han controlado esa entidad para que no los critiquen las pocas democracias que todavía existen en el mundo. Hablando de violación de derechos humanos y que quizás lo que ha sido catalogado por dictaduras, inclusive por el mismo presidente Donald Trump, hablemos de Venezuela. Él dijo inclusive que el socialismo ha llevado a la pobreza a Venezuela. Hay nuevas sanciones a funcionarios del entorno cercano de Nicolás Maduro, sanciones que por supuesto fueron rechazadas por el mandatario venezolano. ¿Realmente cómo ayudan estas sanciones a solucionar la crisis del país? Bueno, primero que demuestran al mundo que el gobierno completo de Venezuela es un gobierno de crimen organizado. Es como una mafia, ¿no? Ya están sancionados Maduro, su esposa Cilia hoy, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, los militares, ministros, personas que han tenido el poder en Venezuela por muchísimos años, se lo han robado el poder a través de elecciones fraudulentas y se han robado el dinero del pueblo de Venezuela, y por eso que hemos visto millones y millones de venezolanos saliendo a pie a Brasil, a Colombia, a Ecuador, llegan hasta el Perú caminando desde Venezuela, porque ese grupito, esa mafia del madurismo y antes de eso el chavismo han destruido a uno de los países más ricos del mundo. Yo fui embajador en Venezuela. La riqueza de ese país es increíble, es palpable, y lo han destruido. Y la felicidad de los venezolanos por muchos años hasta que ahora se han visto obligados a salir del país. Hay una iniciativa de 5 países que están pidiendo a la Corte Penal Internacional que se investigue al presidente Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. ¿Qué opina de esta iniciativa? Estoy de acuerdo. Es un ejemplo de lo que se puede hacer sin tener que usar armas, sin tener que entrar en ninguna guerra, pero yo creo que se debe investigar. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el dinero de Venezuela? ¿Qué ha pasado con $1 trillón? Trillón estilo americano. Claro. ¿No? Sí, exacto. Sí. Que entró en Venezuela desde Chávez hasta hace varios años. O sea, ni siquiera hasta hoy en día. Es más, todavía sigue entrando el dinero en Venezuela porque sigue produciendo algo. Está produciendo 1/3 parte del petróleo que producía hace 20 años, pero todavía ganan plata. Y esa plata ha desaparecido. Está en bancos. Hemos encontrado, el Tesoro de Estados Unidos ha ayudado, por ejemplo, a otros países a encontrar en un banquito en Andorra 4.000 millones de dólares del pueblo venezolano a nombre de exministros. Y así han surgido las denuncias, y no solamente eso, sino el departamento, precisamente, del Tesoro. La Secretaría del Tesoro ha dicho en distintas oportunidades de muchos montos. Rápidamente, se me termina el tiempo. Si llegase esta investigación a la Corte Penal Internacional, ¿qué puede pasar si se determina delitos de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro? Yo no sé, francamente. Por mi experiencia en el Departamento de Estado, no tengo demasiada confianza en entidades internacionales, porque no veo que implementan muchos de sus propios fallos, pero por lo menos si se llega a algún tipo de fallo, de que se encuentre que Maduro efectivamente ha hecho lo que dice el pueblo de Venezuela que ha dicho, cometido todos esos crímenes, por lo menos el pueblo, el resto del mundo sabrá lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y estaremos atentos. Muchísimas gracias. También vamos a estar atentos a lo que diga el Departamento del Tesoro, por supuesto, la investigación que sea y las conclusiones de esta Asamblea General. Gracias a Otto Ray, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela.